El barrio de Villajuana nació en los inicios del siglo pasado con la finalidad de ser una comunidad agrícola, cuando varios españoles comenzaron un proyecto de siembra de caña. Años después, 1908, cuando se dieron cuenta que el proyecto no había dado resultado, cambiaron de planes y decidieron urbanizar la zona en un proyecto parecido al de Villa Francisca. Pero esta tarea tardó en ejecutarse y en el año 1930, las pocas viviendas que se habían construido fueron destruidas por el ciclón de San Zenón. El huracán prácticamente no dejó nada, porque era una urbanización de obreros con pocos recursos y casi todas las casas eran de madera. Acceder a edificaciones más duraderas no era posible en esa época. Es después del ciclón que Trujillo entonces ya da órdenes de que no se pueden hacer en determinadas calles que él identificó viviendas que no fueran de mampostería o de concreto o de bloques. Unos años después, con la autorización del dictador Rafael Trujillo Molina, el agrimensor José Fernández comenzó a urbanizar el sector con la encomienda de que las calles fueran más anchas, con aceras amplias y con facilidades para la siembra de árboles. Las primeras calles y aceras comenzaron a construirse en Villajuana en el año 1945. Villajuana oficialmente se crea un 11 de julio del año 1947. Cuando digo oficialmente es por la sala capitular del ayuntamiento, que inicialmente le pusieron, ni siquiera fue Villajuana completo, sino Reparto Villajuana. El nombre de Villajuana fue en honor a doña Juana Valle, esposa de Buenaventura Peña, Venturita, quien era el propietario de los terrenos donde se estableció el barrio, y precisamente antes de existir el sector, a esos predios le decían Potreros de Venturita. Cuando se fundó el sector, las calles tenían números, no nombres, y eso comenzó a cambiar tras la muerte de Trujillo, cuando se decide honrar a varios héroes con el nombramiento de calles de Villajuana, como el caso de la Mauricio Báez, María Montés, Tunti Cáceres y Osvaldo García de la Concha, entre otras. Desde sus inicios, el barrio de Villajuana se crea con dos propósitos. Uno, con empoderarse de un territorio que a la larga se veía que iba a ser el centro geográfico de la capital, que así es prácticamente, y la otra era eminentemente comercial, lógicamente está. Una de las obras más importantes que se construyó en Villajuana en los primeros años de su fundación fue la Escuela República Dominicana, inaugurada en el año 1952. Era una majestuosa edificación con 22 aulas, piscina, gimnasio, taller de manualidades. Cada curso al fondo tenía un mural del gran pintor Bela Zanetti. También se estableció en esa época, en Villajuana, Industrias Lavador, que estaba donde está hoy la Plaza Sambil. El sector se pobló rápidamente de obreros que construyeron viviendas de acuerdo a sus recursos económicos. Eran viviendas modestas de 1 y 2 niveles, pero la mayoría era de un nivel y muchas eran de madera y había unas cuantas de bloques. El cementerio de la avenida Máximo Gómez es otra de las obras de Villajuana, realizada en la dictadura de Trujillo. Este camposanto fue fundado en el año 1942, en un área de 43.000 metros cuadrados. Se encuentra ubicado entre las avenidas Pedro Lidio Cedeño y Máximo Gómez y las calles Américo Lugo y María Montés. Ay, Juanameño, que tú me tienes puesto. Ay, Juanameño, que tú me tienes puesto. A darme un beso cuando me acuesto. A darme un beso cuando me acuesto. La quiero y la... Una entidad que desde sus inicios ha contribuido a mejorar las condiciones del sector es el Club Mauricio Báez, fundado el 11 de septiembre de 1963, con el interés de fomentar el deporte, el arte y la cultura entre los jóvenes del sector. El Mauricio nació para esos jóvenes transmitir ideas de cultura, de conocimiento, de estudio, de avance, de visión, de proyección, de capacitación para ser mejor ciudadano. En el Club Mauricio Báez se han practicado más de 22 disciplinas deportivas, entre las cuales se destacan baloncesto, atletismo, ciclismo, béisbol, voleibol y natación. En la actualidad tiene un liceo donde reciben educación cientos de niños y jóvenes, una clínica en la cual se ofrece asistencia médica
a cientos de personas de escasos recursos económicos. Una biblioteca, un auditorio de los más modernos del país, un gimnasio de pesas, zonas de recreo y estudio para niños, y en el mismo funciona una fundación incorporada para dar asistencia a las personas de escasos recursos económicos. Y uno de los responsables del éxito que ha tenido este club es el periodista Leo Corporán, quien ha dedicado gran parte de su vida a esta institución, labor que es reconocida por sus vecinos. Ha sido sistemático, ha sido coherente en lo que él es. Como el que conoce a Leo sabe cómo es Leo. Sistemático en su trabajo, no se ha descuidado, se ha buscado enfermedades por vivir más aquí en Villajuana que en su casa. Ladi Cortorreal lleva más de 30 años estudiando la historia de Villajuana. En el año 1996 publicó su libro Memorias de Villajuana y por 12 años estuvo dirigiendo la revista informativa Villajuana. Se queja de la confusión que existe entre algunos sobre la extensión del sector de Villajuana y afirma que en el límite este es la calle Manuel Ubaldo Gómez como establece el plano original del 11 de julio del 47 y no la avenida Quinto Centenario como quieren decir algunos. Porque el ayuntamiento no ha querido resolver eso entuerto que tenemos en Villajuana en la parte este y por la parte norte. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué perdemos los villajuanenses en la parte este con el quinto? Una franja que es del Quinto Centenario a la Manuel Ubaldo Gómez. ¿Qué significa esa franja? 1.200 habitantes y unos 78 negocios aproximadamente pequeños. Villajuana tiene más de 95 manzanas y sus límites son: al norte la calle Pedro Livio Cedeño, al sur la avenida San Martín, al este con la calle Manuel Ubaldo Gómez, al oeste con la avenida Máximo Gómez. Y de allá para acá entonces tenemos la Vigil Díaz, la 23 Osvaldo García La Concha, la Somerwell, la Alonso Espinosa, la María Montés, la Moca, la Juan Erazo, la Ceibo. Y allá, y la Charles Pie, que es transversal, la única transversal. Y allá en el recodito del Ensanchito tenemos dos callecitas que nadie la conoce casi. Progreso y la Antonio Maggi Pérez. Son muchos los residentes de Villajuana que se han destacado en el país, como es el caso del expresidente Leonel Fernández Reina, el fenecido empresario radial Rafael Corporán de los Santos, el imitador Julio Zavala, el inmortal del béisbol Juan Marichal y la atleta Wanda Rijo. Villajuana cuenta con el privilegio de tener 4 estaciones del metro de Santo Domingo. ¿Quién hace el metro? Un villajuanense ordena, Leonel Fernández. ¿Quiénes los construyen? 2 villajuanenses. ¿Quiénes? Diandino Peña y Leonel Carrasco. La población de este sector la componen personas que han venido de todas partes por ser un barrio que está ubicado en el centro de la ciudad. Ha contribuido mucho en este sector la Iglesia Corazón de Jesús, que ha estado involucrada en las acciones de desarrollo de Villajuana. Su templo fue construido en el año 1952 y está en la calle Mauricio Báez, casi esquina Moca. El comercio es la principal fuente de ingreso para los residentes en Villajuana, donde además hay muchos talleres de mecánica y abundan las tiendas de repuestos para vehículos. Una de las calles de Villajuana es la calle Marcos Ruiz, antiguamente, que se ha convertido en punto obligatorio a visitar por quien está buscando alguna pieza para su vehículo. Inclusive en la época de los años 60 y 70, si tú tenías algún vehículo, algo que querías reparar, el sitio donde ir era esa zona de ahí. Me imagino que a lo mejor eso tendría que ver con que por eso hubiera tantas tiendas de repuestos. Aunque los habitantes de Villajuana realizaban prácticamente las mismas actividades que los de Villa Francisca, San Carlos y Villa Consuelo, cada uno mantenía su identidad y sus habitantes mostraban su orgullo de pertenecer a un determinado sector. Y claramente la gente se definía: yo soy de Villajuana, yo soy de Villa Francisca, yo soy de Villa Consuelo. O sea, la gente se identificaba con el territorio que ellos tenían. La historia de Villajuana, desde su nacimiento, ha sido rica en todo sentido, con altas y bajas, pero siempre un barrio con identidad muy particular, que lo diferencian de sus vecinos,
de los que hablaremos en una próxima historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.